O sea, así como no me dejaron entrar durante un lapso más o menos largo, no dejaban salir a los congresistas que estaban adentro. Y luego, bueno, cuando finalmente se nos deja entrar, no se quiere dejar hablar, me rodean. Cuando finalmente se abre, las primeras palabras que yo escucho son "quiero orinar". Y creo que la invención de este mito de que yo pateé la puerta es la típica invención de quien actúa con prepotencia y quiere proyectar la prepotencia en el adversario. Somos el país, si no el que menos confianza interpersonal tiene, de acuerdo al Latinobarómetro y otras mediciones. Estamos peleando, digamos, el fondo de la tabla. Es algo muy triste. ¿Cómo vamos a pedirle a un pueblo que confíe eventualmente en sus autoridades y en sus gobernantes cuando muchas veces han estado relegados a la banca de suplentes y el poder ha estado centralizado? ¿Hijos de qué tradiciones diferentes somos? ¿Cómo nos estamos tratando? Si queremos hacer una sociedad, ¿queremos ser de verdad socios o queremos mantener una colectividad que no trata a todos de la misma manera y que no ofrece las mismas oportunidades? ¿Que sigues confiando en Kuczynski? Mi discrepancia fue con una decisión que tomó, ¿no? Y creo que es importante también que podamos distinguir entre discrepancias con decisiones y discrepancia con la persona. Desde 2023 que yo quería hacer esta entrevista, felizmente se me ha dado el día de hoy. Nos acompaña el ex premier, ex ministro de Cultura, actor, director, todista, Salvador del Solar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Franco, muy contento por estar aquí. No me considero un todista, pero bueno, alguna versatilidad sí. ¿Qué te falta hacer todavía? Me gustaría hacer más cine, tanto en la vertiente ficción, que es donde más he trabajado como actor y algunas veces como director, como en la documental. Me interesa comunicar, me gusta el programa también de conversación que estoy haciendo, me gusta leer, me gusta ver series, me gusta seguir el trabajo de personas que dejan huella de alguna manera y me parece un privilegio poder conversar con ellas. Así que en ese ámbito quisiera seguir haciendo, más que hacer algo nuevo, me gustaría profundizar. Y también, bueno, en mi trabajo como actor, ¿no? Yo pienso en una escena particular porque literalmente podría ser el inicio de una película, ¿no? Tú entrando al Congreso de la República con una gavilla de congresistas y yo dije de repente, esta es quizás la actuación más difícil que ha tenido este hombre en su carrera como actor, pero también como político, porque fue un momento complicado. Fue un momento, como dices, con muchos elementos de drama, ¿no? Había mucha atención y mucha tensión en el país a nivel político. Creo que una gran cantidad de peruanos estaba pendiente de qué estaba pasando. Nunca imaginé que en el Congreso fueran a cerrar la puerta, a no querer dejar entrar. Si se hiciera la película, bueno, y se ajustara a la realidad, podríamos terminar de desbancar ese mito de que yo entré pateando una puerta, cosa que es absolutamente falso y que tanta gente ha querido creer o sigue queriendo creer. ¿Quién creó ese mito? Yo creo que no fue una creación totalmente gratuita. Sí se escuchaban golpes a la puerta, pero yo jamás me acerqué a esa puerta y mucho menos a golpearla. Y creo que congresistas desde adentro, o sea, así como no me dejaron entrar durante un lapso más o menos largo, no dejaban salir a los congresistas que estaban adentro y había congresistas que querían permitir el ingreso, tanto mío como de los ministros, o querían salir. Entonces, no sé quién de ellos o quiénes de ellos golpearon la puerta para que se abra, porque era un acto absolutamente prepotente, indebido, pero nunca fui yo. Y es gracioso que se haya creado eso, es decir, pateando la puerta, que fue prepotente. Es decir, 3 días antes, representando al Ejecutivo, me presenté dejando un oficio diciendo nos vamos a presentar el 30 para poner una cuestión de confianza. Todas las formalidades del caso, llegamos con todo el gabinete, se nos recibió como corresponde, luego se nos dejó esperar en el Salón Embajadores y nos decían no sabemos cuándo los vamos a dejar entrar, quizá mejor váyanse, quizá mejor en la tarde. Cerraron el baño, por ejemplo, nunca se habilitó el baño de mujeres y era un gabinete que era mayoritariamente femenino. O sea, querían generar una incomodidad. Y en un punto, cuando ya habíamos esperado más que lo suficiente, mucho rato, y no había ninguna señal de que se nos recibiera, haciendo uso de un artículo de la Constitución, que es el 129, que dice que todo ministro tiene derecho a presentarse en el Parlamento y ser escuchado, nos aproximamos. Y cuando estábamos yendo,
cerraron la puerta delante de nosotros y la cerraron, se dio la orden que se cerrara la Literalmente puerta. te tiraron la puerta en la cara. La cerraron, yo no estaba a punto de entrar, pero antes de que llegue la cerraron, yo tomé la puerta, la manija de la puerta, estaba con llave y había un grupo de congresistas, incluidos de oposición ahí, y estuvimos conversando un largo rato al respecto. ¿Cómo es posible que no nos dejen entrar? Pero por favor, pero muy civilizadamente. Mientras, bueno, probablemente a través de la televisión, de la radio, diferentes medios, el país veía, porque rápidamente se alertó de que no estaban permitiendo nuestro ingreso. Así que creo que sí, que tenía muchos elementos. Y luego, bueno, cuando finalmente se nos deja entrar, no se quiere dejar hablar, me rodean de manera agresiva, verbalmente, nada más que eso tampoco, pero parecía que no había ninguna salida. En algún momento se me pide que me retire y que espere ser invitado. Le dijo, no, yo no me voy a retirar, no tengo por qué retirarme. Esto no es un acto de fuerza, esto es la manifestación de un derecho que tiene el Poder Ejecutivo. Así que mientras no me dejen hablar, no me voy a retirar. Finalmente continúan con la sesión, le dan la palabra al congresista Gino Costa y Gino Costa pide cederme la palabra y se me cede, y el entonces presidente del Congreso, Pedro Lechea, dice que por cortesía me iban a dar 10 minutos, yo se lo agradezco, pero le digo que yo iba a hablar no por su cortesía, sino por el derecho constitucional que tenía a hablar, pero al darme 10 minutos yo no podía leer el discurso que había preparado con mi equipo, que era un discurso más largo, así que bueno, tuve que aprovechar esos 10 minutos para decir a capela, digamos, verbalmente, sin apoyo del discurso, lo que tenía muy claro que tenía que decir. Creo que ese fue un momento culminante de una serie de tensiones que lamentablemente llevaron a todas las consecuencias que hemos vivido desde entonces. Yo no digo que ese momento haya sido la causa de todo lo que vimos de entonces, pero sí creo que un síntoma más de cómo cuando en lugar de predominar el diálogo y abrirse a la posibilidad de escucharse y de tener ciertas concesiones en bien del país, cuando se actúa con prepotencia, los frutos nunca son positivos, ¿no? Algo me hace bastante ruido en todo lo que me has comentado, y es que, claro, todo este accionar correspondería pues a una gavilla de bandidos, no necesariamente a un Congreso de la República, ¿no? Estamos hablando de que se rodea al Premier, estamos hablando de que se pasa por encima los derechos constitucionales, estamos hablando de la prepotencia trasladada a la performance del poder, porque el poder no se ejerce por la fuerza necesariamente, sino pues con discursos y argumentos. Acá había cualquier otra cosa menos argumentos. Y yo creo que las imágenes a las que haces referencia hablan por sí solas, ¿no? Se ve hasta en el lenguaje corporal. O sea, quienes gritaban, quienes buscaban intimidar, quienes no permitían entrar. Creo que la invención de este mito de que yo pateé la puerta es la típica invención de quien actúa con prepotencia y quiere proyectar la prepotencia en el adversario. En ningún momento se ve ningún tipo de prepotencia, ni física, ni verbal, ni de lenguaje corporal, ni en las formas. Yo comienzo saludando, agradeciendo, aclarando que no es por cortesía del presidente del Congreso, sino por la Constitución, que tengo derecho a hablar, pero permanentemente teníamos mucha tranquilidad por la convicción que teníamos en nuestras ideas. Yo te veo entrar por la puerta y es como que saludas, y yo digo en algún momento medio que se puso nervioso o algo porque medio que te desorientas. O sea, es como que miras a un lado, caminas, bajas y es como que no sabes exactamente para dónde ir, ¿no? Es que primero entro y no sé si se me va a invitar a algún lugar en particular, porque un ministro no tiene un lugar en el Parlamento salvo que coincida en ser parlamentario, en cuyo caso podría haber ido a su escaño. Yo como ministro que no era congresista no tenía un escaño. Entonces estaba esperando a ver si lo que hago es entro, me coloco en la parte baja del hemiciclo, miro hacia la zona de la mesa directiva a ver si hay algún tipo de orientación. No hay ningún tipo de señal. Claramente la puerta, no es que me dieron la bienvenida finalmente cuando la abrieron. Todo lo contrario. La puerta se abre, claro, finalmente y es una anécdota graciosa, pero cuando finalmente se abre, las primeras palabras que yo escucho son «quiero orinar», que son palabras que expresa un congresista de adentro que le estaba reclamando a personal de seguridad del Parlamento que lo había encerrado, como diciendo, ¿me vas a abrir la puerta o no? ¡Quiero orinar! Esas son el ábrete sésamo que yo escuché para que se abriera la puerta y pudiera entrar, ¿no? Ahora, yo pienso en todos los personajes que has interpretado, pero me quedo particularmente con dos. Uno, que creas,
basado en la novela de La pasajera de Alonso Cueto, que es Magallanes, y también en Pantaleón Pantoja, que te toca interpretarlo, ¿no? Yo digo, ambos convergen en un mismo punto, son personajes enteramente idealistas, ¿no? Magallanes busca una verdad, Pantaleón Pantoja busca ordenar un sistema que ya de por sí es desordenado, caótico y que tiene una serie de secretos entre sí, ¿no? Tú decides apostar por este tipo de personajes, ya sea para actuar o para crear, porque te ves reflejado en ellos o porque quisieras parecerte a ellos. Creo que es verdad que hay algunas conexiones entre Magallanes y Pantaleón, pero también diferencias importantes, ¿no? Magallanes, si puede llegar a ser idealista, es de alguna manera para tratar de verse en las acciones que él tuvo en el pasado con la mejor luz posible, no necesariamente con la verdad. A lo largo de la película Magallanes, el personaje de Celina, que interpreta Magali Solier, lo trae a tierra y le dice, tú podrás verte a ti mismo como un héroe que me salvó y me ayudó a escapar. Es cierto que me ayudaste a escapar, pero para mí no eres ningún héroe. Para mí tú me sometiste y me sometiste sexualmente a cambio de mi libertad. Y es como si Magallanes al escuchar esto, es como si terminara una especie de hechizo, de encantamiento. Y cae en cuenta, tanto cae en cuenta, que luego cuando va a la comisaría le dicen, bueno, ya te puedes ir. Él dice, no, no me puedo ir. Yo he hecho algo terrible. Y confiesa. Y terriblemente el policía le dice, nadie te está persiguiendo por esto, Magallanes. Eres hombre libre. Entonces yo creo que el idealismo en cualquier caso va por ese lado, por el lado de para poder subsistir psicológicamente, tratar de contarse su propia historia bajo la mejor luz posible. En el caso de Pantaleón, a diferencia de Magallanes, es más bien un tipo impecable, que tiene una vocación quizá al borde de lo patológico respecto al perfeccionismo. No es hacer de un encargo que él al principio no aprecia en absoluto. Él no entiende para qué lo están llamando. Él es un militar de una vocación tremenda, profundísima, y le encargan la organización de un servicio de visitadoras. Y él al principio dice, ¿pero qué tiene que ver esto con ser militar? Pero una vez que asume el encargo, va a ser el servicio más eficiente y patriótico posible. Y ahí lo gracioso, ¿no? Entonces no necesariamente encuentro tanta vinculación entre los personajes. Yo no tuve nada que ver con Pantaleón, que fue escrito en su adaptación cinematográfica por Giovanna Polarolo y Quique Moncloa en conjunto con Francisco Lombardi. Ya estaba escrito así y profundizamos en esa dirección. Y Magallanes sí es una variante del universo de Alonso Cueto, tanto de La pasajera como de La hora azul. Y efectivamente en La hora azul, digamos, el personaje que le da origen es Chacho Osorio, en La hora azul, que es más bien mañosón, malosón, tramposo. Magallanes no. Y en ese sentido, digamos, perdona que me extienda tanto, pero en ese sentido sí siento cierta identificación, cierta inclinación al idealismo, cierta valoración de la ingenuidad generosa y creativa. Me gustan las personas así, me gustan los personajes así, y tengo la impresión de que el mundo no es necesariamente fácil para ese tipo de personajes, pero que ellos pueden terminar dando aportes valiosos para el mundo, ¿no? Porque pienso que, o sea, que de repente el Perú como tal es un país que castiga a los idealistas, a quienes buscan asomarse a una verdad y el sistema mismo le pone trabas, o a quienes tratan de pensar demasiado de repente las cosas y no necesariamente se adaptan a la sociedad, ¿no? Creo que hay mucho de verdad en lo que dices. Hay algo en nuestra sociedad, supongo que no es la única sociedad que tiene este tipo de perfil, digamos, pero hay algo como de mirar con desconfianza, quién sabe si con envidia, a las personas que tratan de hacer algún cambio de pura buena voluntad. Es como si no tuvieran un interés personal muy claro detrás de sus impulsos, eso genera desconfianza. Somos el país, si no el que menos confianza interpersonal tiene, de acuerdo al Latinobarómetro y otras mediciones. Estamos peleando, digamos, el fondo de la tabla. Es algo muy triste. La desconfianza es lo que esperamos. Cuando alguien actúa de tal manera en que hay que confiar en sus buenas intenciones, eso genera suspicacia.
y a veces una combinación de mala onda, envidia, rencor, que hace que esos personajes muchas veces resulten sí, severamente castigados, ¿no? Esto justamente lo dice Sagasti, ¿no? Francisco Sagasti dice que la desconfianza es lo que ha hecho básicamente que el poder en el Perú no pueda encontrar una conexión real con la gente, ¿no? Pero yo también digo, ¿cómo vamos a pedirle a un pueblo que confíe eventualmente en sus autoridades y en sus gobernantes cuando muchas veces han estado relegados a la banca de suplentes y el poder ha estado centralizado, ¿no? Por supuesto, hay muchas razones para justificar el grado de desconfianza, pero no perdamos de vista que nuestra desconfianza no es solo respecto a las autoridades. Donde estamos en el fondo de la tabla, además, y donde es muy grave, es en la confianza interpersonal, la confianza con nuestros vecinos, la confianza con el de al lado. Y ese es un elemento que de no ser superado, difícilmente nos lleve a una mejor convivencia. Entonces, estoy de acuerdo, tenemos además mucha desconfianza en nuestras autoridades, en todo tipo de autoridades. Durante mucho tiempo creo que RENIEC tenía más bien un alto grado de confianza y algunas instituciones, o probablemente en un montón de sentidos el BCR, pero no mucho más. El servicio diplomático peruano, por ejemplo, es un servicio bastante respetado en el exterior, pero no tiene tanta prensa interna, digamos, como la ha tenido en su momento el BCR, o como en su momento tuvo el equipo que lideró Jaime Saavedra en el Ministerio de Educación, que hizo un trabajo muy bueno por poner el tema de la educación en agenda y porque confiemos los peruanos en que se estaban consiguiendo resultados, pero es casi siempre de manera excepcional, ¿no? Entonces, el tema de la desconfianza y cómo revertirla, cómo transformarla en dosis mayores de confianza, yo creo que es un desafío grande. Justamente mencionas a Saavedra. Saavedra es justamente el ejemplo de la pregunta anterior. A Saavedra lo agarran a palos y terminan despedazando muchas de las reformas que él trata de implementar en favor de la educación. Y yo digo, ¿quién se atrevería hoy a tratar de proponer reformas educativas, sociales, culturales, sabiendo que el terreno y la arena es movediza en el ámbito político, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo tristísimo de cómo, o sea, es muy difícil hacer transformaciones en general, políticas en particular. Jaime Saavedra lideró un equipo muy comprometido, muy bien preparado, que comenzó a tener cambios. De hecho, pasó, esto es algo que ocurre muy pocas veces, no es la única vez, pero muy pocas veces un ministro de un gobierno que tiene un perfil político A continúa su trabajo en un gobierno que tiene un perfil político B o Z incluso, si quieres. Puede estar en el otro espectro. O sea, el gobierno de Ollanta Humala y el de Pedro Pablo Kuczynski tenían una visión de país bastante distinta entre sí. Y yo creo que el expresidente Kuczynski, en un gesto que si se repitiera más en nuestro país nos haría un mejor país, decidió darle continuidad a una política pública, en este caso educativa, que veía trabajando bien de un gobierno anterior. Eso, sin embargo, se trajo abajo con consecuencias nefastas sin ninguna buena razón. O sea, sin ninguna razón de peso para tirarse abajo una reforma seguramente perfectible, pero notable en comparación con muchas de las reformas que se han intentado en nuestro país. Volviendo al tema de la confianza y llevándolo a Kuczynski, ¿sigues confiando en Kuczynski pese a haberle retirado tu confianza luego del indulto a Fujimori? No, yo nunca le retiré mi confianza. Mi discrepancia fue con una decisión que tomó, ¿no? Y creo que es importante también que podamos distinguir entre discrepancias con decisiones y discrepancia con la persona. Quizá no esté de acuerdo en todas las cosas que piensa el presidente Kuczynski, pero si no estuviera de acuerdo en suficientes cosas de su manera de pensar, no habría aceptado el encargo de ser parte de su gabinete. Para mí, la presidencia del presidente Kuczynski significaba una oportunidad muy importante para el país, que no pudo realizarse por no tener una representación en el Congreso que le diera la fuerza suficiente y por no recibir apoyo de ninguna bancada. Viendo las cosas desde hoy, uno pues no puede dejar de preguntarse por qué el fujimorismo, con 72 o 73 congresistas y con supuestamente una mirada económica cercana a la de Pedro Pablo Kuczynski, no decidió apoyar una serie de reformas que el país necesitaba. Y en lugar de hacer eso, más bien lo arrinconó, lo atacó y finalmente lo forzó a una renuncia.
Muchos se pueden quejar de que haya llegado luego Pedro Castillo al poder, pero lo cierto es que fue el fujimorismo, de la mano de uno de sus congresistas, quien llevó a Pedro Castillo, cuando era un líder sindical, peleado además con el sindicato oficial de educación, lo llevó al Congreso en una huelga que había motivos para considerar ilegal en términos formales. Entonces, ¿cómo puedes decir cómo es posible la amenaza de la izquierda, la amenaza comunista, que eran los argumentos que utilizaban, cuando a un presidente que no tenías que estar de acuerdo en todo, pero representaba, como Kuczynski, una mirada económica, liberal, con la que se puede discrepar, pero con la que supuestamente estaban de acuerdo, y se lo trajeron abajo? Y en el camino, para comenzar a traérselo abajo, comenzaron con las reformas educativas que estaba implementando Jaime Saavedra. Ha sido profundamente dañino y creo que no debemos perderlo de vista, ¿no? Sí coincido contigo que desde el 2016 a esta parte, con toda la inestabilidad gubernamental y política que hemos tenido, pues hemos vivido la deflación de la confianza en nuestras instituciones, en el poder político y particularmente en el Congreso de la República. ¿Qué crees que se debe la caída abrupta de este nivel? Hay una frase que si no estoy mal, creo que o se le atribuye a Hemingway o a alguna de sus obras, donde dicen algo así como, ¿cómo fue que terminaste en bancarrota, ¿no? Y dice, primero gradualmente, luego de pronto, luego repentinamente. Y creo que algo parecido ha sucedido con nuestro siempre relativamente precario edificio político, ¿no? Ya en el año 89, cuando Ricardo Belmont gana la alcaldía de Lima, era la primera señal de lo que, una palabra que al menos yo, como un joven en ese tiempo, nunca había escuchado, que era el outsider. Entonces, alguien que no venía, o sea, veníamos, no vamos a pues, ir a los orígenes de la historia del Perú, pero digamos, veníamos de 12 años de gobierno militar, luego vuelve la democracia, gobierna la centro derecha con Acción Popular y el PPC que hacen alianza, no les va bien, entra la centro izquierda con el APRA que por fin llega al poder, no les va bien, les va espantosamente mal, terminamos con una hiperinflación, una crisis económica y con Sendero Luminoso amenazando la propia estabilidad del Estado. Y luego de eso, ya en el año 89 gana Ricardo Belmont y en el año 90 gana Alberto Fujimori. Una señal muy clara de que la política democrática tal cual la conocíamos en esa década post-dictadura estaba haciendo agua. Desde entonces, lo que hemos venido teniendo es un deterioro, quizá primero gradual y luego ya repentino, de lo que sostiene una democracia representativa, que de representativa cada vez tiene menos. Y que desnudó, creo que, varias cosas que habíamos venido creyendo como país hasta ese entonces, ¿no? Por ejemplo, la estabilidad económica, el ser una economía que había estado con un PBI en constante crecimiento, y todos estos mitos se caen cuando empieza la pandemia y nos damos cuenta de que con políticas públicas tan débiles seguíamos estando como sociedad bastante fragmentada, precarizada, y que habíamos normalizado además esa precarización. Coincido contigo, por ejemplo, que en el 90 hay un error para mí que le cuesta prácticamente la elección a Vargas Llosa más allá de sus ideas políticas, y es no apostar a justamente ser un outsider. Cuando él decide venderse como un candidato de las derechas tradicionales, que ya venían bastante venidas a menos, y sobre todo luego de la década del 80, ven en Fujimori pues a una posibilidad deslumbrante, ¿no? A este ingeniero que se sube al tractor y bueno, ya sabemos cómo terminó ese tractor, ¿no? Vendido en partes. No es que estemos en desacuerdo, lo que creo es que el momento temporal desde el que juzgamos puede facilitar las cosas. Yo también estoy de acuerdo, ahí no discrepamos. Yo creo que hubiera sido mejor que Mario Vargas Llosa postule simplemente con un movimiento independiente, con el Movimiento Libertad, de haber sido posible. Ahora lo vemos más claro. ¿Quién sabe si en ese momento, al evaluar los riesgos y posibilidades, consideraba con los cambios que quería hacer Vargas Llosa, que no eran pequeños? Yo recuerdo que él repetía una y otra vez, estoy pidiendo un mandato claro, sobre todo cuando existía la posibilidad, o parecía que existía la posibilidad de ganar en primera vuelta. Quiero un mandato claro porque quiero hacer el gran cambio. Él hablaba del gran cambio. Visto desde acá, me parece bastante claro que habría sido mejor que fuera solo. No sabemos a dónde habría llegado.
Yo no creo que Alberto Fujimori ganó porque deslumbró necesariamente. Yo creo que ya Belmont había demostrado que había un deseo de algo diferente. Pero Alberto Fujimori creo yo que llega al poder sobre todo por el apoyo que le da el gobierno de entonces, el APRA, a una opción que se opusiera a Vargas Llosa, a lo que veían legítimamente como una oposición ideológica, política, y apoyaron esa opción. Pero efectivamente, Vargas Llosa no se animó a presentarse como el outsider que quizá le habría dado el poder necesario, el respaldo necesario para ganar. No sucedió, ¿no? Pero aquí justamente entra el idealismo, ¿no? O sea, Ragas, por ejemplo, en un libro que hace a propósito de los años de Fujimori, menciona, ¿no? Vargas Llosa cuando marcha contra la estatización de la banca y da este meeting, grandilocuente, ¿no? En la Plaza San Martín, él cree internamente que la gente estaba marchando por las ideas de Mises, de Hayek, una desconexión, pero alucinante, pues, con la realidad. En realidad, lo que quería la gente era estar en contra de Alan García, que hasta ese momento, pues, venía haciendo un gobierno francamente desastroso, ¿no? Y creo que Fujimori sabe capitalizar muy bien ese odio, que representa además también la lógica del populismo, ¿no? El enemigo es el otro, vamos a balanzarnos contra ese, y Vargas Llosa, pues, no sabe capear muy bien ese temporal. Creo que Vargas Llosa efectivamente tiene el idealismo de quien sobre todo es un artista, es un creador literario, no un político que digamos, tiene un grado de tolerancia que puede ser amplísimo respecto de la verdad cuando se trata de aprovechar una oportunidad política. Y yo creo también, respecto a lo que decías antes, que es importante no perder de vista lo que ha habido de positivo. Quienes vivimos el desastre de la hiperinflación, valoramos la estabilidad económica. Y creo que no hay que tomarse eso a la ligera. Incluso en el desastre político que venimos viviendo en los últimos años, es esa estabilidad política, es ese control de la inflación, es esa posibilidad de predecir que si haces algún tipo de inversión, es posible, porque siempre hay un riesgo, que tengas algún retorno, lo que nos da una estabilidad que porque tiene ya tantos años, quizá damos por sentada, pero que si no la tuviéramos, estaríamos en un grado de desesperación como el que teníamos a finales de los 80s. Lo que ocurre y lo que, como dices tú, y ahí estamos de acuerdo también, lo que desnudó la pandemia es que ese es un elemento necesario pero no suficiente. Y nos contentamos como sociedad, por simplificar las cosas, con aquello necesario pero no suficiente. No hemos construido los servicios públicos que una sociedad necesita para poder capear los malos tiempos. Y como tú bien dices, llegó la pandemia, que por supuesto es un evento de una magnitud enorme, un evento inesperado, y nos demostró que la supuesta prosperidad que habíamos alcanzado en verdad nos había puesto a 1,5 metros de la orilla, y que con mucha facilidad la precariedad volvió a salir a flote y nos dejó en evidencia. Y eso debería llevarnos, creo yo, a sacar conclusiones. Primero, es muy importante la estabilidad económica, es muy importante mantener a raya la inflación, es muy importante tratar de generar condiciones para que se genere empleo y riqueza a través de la inversión, pero es claramente insuficiente y tenemos que aspirar a más. Uno de nuestros principales problemas, creo yo, es que nos dimos por contentos por el hecho de que estábamos tan mal económicamente. O sea, desde un punto de vista periodístico, pues 30 años es un montón, desde el punto de vista histórico no es nada. Nos contentamos una vez más en nuestra historia con un periodo brevísimo que nos hizo soñar con que habíamos alcanzado una especie de senda inexorable hacia el progreso y estábamos apenas poniendo los cimientos. Y bueno, como dices tú, la pandemia nos desnudó y nos puso en nuestro lugar, lo cual no quiere decir que es un lugar definitivo, sino que debiéramos ser lúcidos y aceptar que con eso no alcanza, que eso apenas puede ser un comienzo, ¿no? Ahora, hay que ser lúcido también para pensar, creería yo, cuál es el lugar de la cultura en este estado en el que están las cosas en el Perú. Hay que ser idealista necesariamente para hoy, como vemos el panorama, poder dedicarse al arte, a la cultura, al cine, sabiendo que de antemano, pues, el poder ha secuestrado también las industrias culturales. Ahí al respecto creo que hay un montón de temas de los que hablar, ¿no? Yo creo que en general la inclinación hacia lo cultural tiene mucho de vocacional, casi con total independencia del entorno
socioeconómico, sociopolítico que toque. Por supuesto, diferentes entornos pueden facilitar o dificultar la inclinación a la cultura. Pero cuando mencionabas lo de la lucidez para encontrar el lugar de la cultura, me ponía a pensar en conversaciones que he tenido repetidas veces sobre cuál es el lugar de la cultura en un país como el nuestro. Y tratar de darnos cuenta que la cultura, si bien puede tener manifestaciones que entretengan y que sean parte del entretenimiento, la cultura no es entretenimiento. Y creo que también vivimos, otra vez si nos ponemos y hacemos una especie de separarnos un poquito, como dicen a veces un zoom out, y miramos y decimos, hemos vivido momentos muy marcados por el predominio de la mirada económica. Yo creo que las herramientas económicas son muy importantes y deben ser tomadas en cuenta, pero una cosa es esa y otra cosa es que tú digas, nuestra sociedad depende única y exclusiva y principalmente, en todo caso, de lo económico. Lo único importante es crecer económicamente. Hemos vivido esos tiempos. Coinciden con el fin del gobierno aprista y de esa primera década de democracia después de la dictadura, coincide con la caída del muro de Berlín, con la disolución de la Unión Soviética, con lo que Fukuyama en su momento llamó el fin de la historia. Se acabó la discusión. No va a haber más eventos históricos. Se acabó la discusión en cuanto a dialéctica, hay un solo camino y el camino en la prosperidad es esta combinación de estas dos ideas occidentales, digamos, de la democracia liberal y el libre mercado. Y parecía que eso era todo, ¿no? Daba esa impresión. Pero la vida humana es mucho más compleja que solamente la economía y el bienestar de una sociedad necesita de variables que trascienden absolutamente lo económico. Y en ese caso yo creo que, en especial en un país como el nuestro, lo cultural debiera ocupar un lugar central. No solo para vanagloriarnos de nuestra herencia cultural o para entretenernos, sino primero para reconocernos como un país que es una reunión de múltiples culturas, de diferentes antigüedades. Y de identidades. Y de identidades que responden a esas culturas, con postergaciones históricas, con molestias nunca atendidas. Si miramos las cosas solo a través del filtro económico, con mucha razón y con mucha competencia en el sentido de capacidad, los economistas pueden decir es importantísimo invertir aquí, invertir allá, y hay que escucharlos en ese sentido. Pero culturalmente hablando, ¿hijos de qué tradiciones diferentes somos? ¿Cómo nos estamos tratando? Si queremos hacer una sociedad, ¿queremos ser de verdad socios o queremos mantener una colectividad que no trata a todos de la misma manera y que no ofrece las mismas oportunidades? Si resulta que somos en el mundo una de las pocas cunas de civilizaciones, no debiéramos pararnos al interior de nuestro país y proyectarnos hacia afuera como ese país que, por ejemplo, nuestra gastronomía refleja, como una partecita, como una manifestación más de nuestra riqueza cultural. Entonces, desde ese punto de vista, no solamente hay que aceptar la diferencia cultural, hay que pasar a apreciarla, hay que pasar a admirarla. Que no sea únicamente un elemento folclórico, pero que tenga también representatividad y participación en las decisiones, ¿no? Y escucha respetuosa. Exacto. Escucha respetuosa en lugar de una escucha de arriba hacia abajo, una escucha que menosprecia. Ese tipo de dinámicas siguen predominando en nuestro país y no es desde la economía únicamente, en todo caso, que las vamos a superar, sino desde una mirada que reconozca la diferencia, que comience por dejar de discriminar y que se anime a apreciar y, como decíamos luego, a admirar. La gastronomía es un gran ejemplo. Mira cómo la gastronomía toma de todo lo que somos y lo ensalza. Y ahí sí estamos todos orgullosos. Claro, pero esto apela pues al concepto de nación emotiva, ¿no? O sea, cuando buscamos mitos fundacionales, bueno, en el caso de la gastronomía sería el mito fundacional moderno, ¿no? Porque también hay otros ejemplos en los cuales nos unimos como peruanos, el fútbol, por ejemplo, 28 de julio, ¿qué realmente celebramos el 28 de julio, ¿no? Es la fundación del Estado moderno, o sea, en realidad sería diciembre y Ayacucho, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo no sé si es tanto como fundacional, pero quizá sí refundacional. Es decir, nuestro país se ha transformado muy rápidamente, somos una república bastante joven, sin embargo, 2 siglos de existencia es muy poco históricamente, pero sí creo que la llave está en lo cultural. Y esto no significa decir, dejemos de pensar en la economía, no, dejemos de pensar en la política, no, pero ¿qué tipo de país somos? ¿Qué tipo de dificultades supone nuestra diversidad? ¿Qué tipo de ventajas supone nuestra diversidad?
cómo nos reconocemos entre nosotros y luego cómo nos proyectamos hacia el mundo. Para mí, el Ministerio de Cultura, que no hay que pasar de largo el hecho de que el Ministerio de Cultura tiene el Viceministerio de Patrimonio Cultural, que en nuestro país es un país bendecido en ese sentido, solamente pues, a la par de México en todo el hemisferio, pero también el Viceministerio de Interculturalidad, del que hablamos poco, pero que se refiere, fíjate, en todo el Estado peruano es el Viceministerio de Interculturalidad el que pone el foco en esta diferencia cultural y en cómo hacemos para tender puentes ahí donde no los hemos tendido. Por eso, de ahí la importancia de que tengamos una política nacional de lenguas originarias, de ahí la importancia que podamos tener noticieros en quechua, en aymara, a nivel radial, aunque sea en lenguas amazónicas, que nuestros ciudadanos de diversos orígenes culturales puedan decir, se me está reconociendo. Que esto que menciona justamente es algo que se ha traído al Pleno del Congreso más o menos recientemente y anteriormente a través de un proyecto de ley que lo que buscaba era justamente darle un lapicero rojo al Ministerio de Cultura para que quitara los estímulos económicos a todos aquellos proyectos cinematográficos que atentaran contra la moral y las buenas costumbres del país. Yo digo, ¿quién define qué cosas es la moral y las buenas costumbres del país? Esto es peligrosísimo. Muy peligroso y al mismo tiempo no tiene lugar en una sociedad que pretende ser democrática. Por supuesto, toda sociedad democrática tiene la posibilidad e incluso el deber de señalar de manera precisa, pero excepcional, cuáles son las líneas rojas, ¿no? Una sociedad democrática no debe dar lugar a discursos de odio. Señalar a los discursos de odio como intolerables no significa violar la libertad de expresión, significa defender la libertad de expresión trazando límites. Es decir, hay cosas que no aceptamos, pero deben ser muy claramente delimitadas y excepcionales y tienen que ser amenazas a la convivencia democrática. Todo lo que ya llamamos buenas costumbres, supuestas amenazas desde la creación artística a la defensa nacional, todo eso pone un pie, si no dos, en la censura. Y no es necesariamente una censura directa, pero sí es una amenaza de que exista la posibilidad de censurar. ¿Quién define qué obra literaria, teatral, cinematográfica o equivalente es una amenaza contra las buenas costumbres o contra la seguridad nacional? Y hay algo todavía peor, ¿no? Es un prurito que se repite pues entre varios círculos, ¿no? Si quieren hacer películas, que las hagan con su plata. A ver, ¿qué país realmente hace películas con su plata? Y qué tanto la industria privada o el empresariado está dispuesto a invertir en películas que abiertamente van a ir contra discursos hegemónicos, ¿no? Y es importante recuperar cierta perspectiva y cierta calma para hablar de temas que tristemente se han politizado a tal punto que hemos perdido completamente de vista lo que podríamos llamar el interés nacional. Las industrias culturales se llaman industrias culturales por una razón, porque tienen un componente industrial, pero tienen un componente cultural. De ahí que los franceses acuñaran este concepto de excepción cultural respecto de una serie de negociaciones comerciales. Podemos tener un tratado de comercio, un tratado de libre comercio, que ahora suena palabra pues ya pasada de moda, ahora que las tarifas se están poniendo barreras por todos lados. Y que Trump ha subido aranceles como le ha dado la gana y ha contradecido el discurso de muchos que dicen yo soy conservador en lo social pero liberal en lo económico, ¿no? Pero bueno, los tiempos pueden cambiar y uno puede discrepar, pero es válido que uno diga yo quiero poner aranceles o tarifas para proteger la producción local, lo que se quiera. Pero el punto que quería hacer es que más allá de las necesidades de comerciar y de tener tratados de libre comercio, los franceses dijeron nosotros vamos a hacer una excepción cultural. Porque una cosa es que, ok, tú no subsidies demasiado el arroz que me vendes o los productos que me vendes porque la competencia puede ser entonces desigual, lo que quieras, pero mi cultura la protejo. ¿Por qué? Porque está bueno tener todas las influencias de diferentes partes del mundo, pero no queremos que haya una influencia superpoderosa de una superpotencia que arrase con nuestro modo de vivir. Así que los franceses queremos que haya apoyos para nuestra literatura, nuestro teatro, nuestro cine. ¿Por qué el cine es distinto? Porque el cine es muy costoso de hacer. El audiovisual en general, con todo lo que la tecnología lo ha facilitado, es costoso. Hacer una película, hacer una serie, es costoso. Si lo único que vemos son series norteamericanas,
siempre vamos a tener el punto de vista que predomine en los Estados Unidos. Si en cambio queremos dar lugar a nuestro propio punto de vista, a nuestros propios, quizá discrepantes incluso, puntos de vista, tenemos que hacer un esfuerzo, y Francia, Europa lo hace, Asia lo hace, América Latina lo hace. ¿Se hace por qué? Porque queremos tener un lugar para que ese rectángulo que es la televisión o que es cualquier tipo de pantalla hoy en día no sea solamente una ventana que nos convierta en espectadores de la experiencia de los norteamericanos o de cualquier otra potencia, sino que también sea un espejo. Tú cuando fuiste ministro de Cultura trataste de proponer una nueva ley de cine que justamente tratara de mostrar esta representatividad y que las películas peruanas pudiesen tener un espacio en salas peruanas. ¿Cuánto se te criticó por esto? Conseguimos con mucho esfuerzo y gracias también, y hay que decirlo, a la decisión del propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, conseguimos que se tripliquen los recursos para que el Ministerio de Cultura pueda dar estímulos, no solamente al cine, porque se dieron también al teatro, a la literatura, a diversas artes, manifestaciones artísticas, que creemos necesitan del subsidio del Estado para que nuestros artistas puedan manifestarse y nuestra ciudadanía como público pueda apreciarlas. Entonces el presidente Kuczynski aceptó que se triplicaran estos recursos, que todavía nos seguían dejando a la saga de los principales productores de la región, con los que deberíamos estar por lo menos a la par, como Chile, como Colombia, por no mencionar México, que tiene otras magnitudes. Y con esos recursos triplicados conseguimos garantizar que hubiera competencias específicas para las regiones, dándonos cuenta, es decir, considerando que el punto de partida de proyectos regionales y proyectos limeños no era el mismo, que Lima como capital tiene una cantidad de redes, recursos, experiencias que hacen que si pones competir desde cero a un proyecto limeño y un proyecto de regiones, el de Lima tenga ventaja. Para evitar que esa desventaja juegue siempre en contra de las regiones, decidimos que era importante que hubiera competencias específicamente regionales. Gracias a que se triplicaron los recursos por decisión del presidente Kuczynski, gracias a que se establecieron estas competencias específicamente regionales, se ha multiplicado la cantidad de cine regional, de cine en aymara, de cine en quechua, y dicho sea de paso, en los últimos años, un porcentaje importante de las películas peruanas que han dado que hablar del cine peruano en el extranjero han sido esas. Claro, o sea, si no habla de Huillar Pica, de Huñaypacha, por ejemplo, contradice este discurso pues de un congresista que dijo, estas películas no ganan ningún premio internacional. Es lamentablemente un comentario como muchos otros que vienen de una falta de conocimiento. De la ignorancia propiamente, diría yo. Que la ignorancia no es ningún problema, la falta de conocimiento tampoco, pero si tú eres una autoridad pública y quieres legislar o opinar sobre un tema, tienes el deber de informarte. Yo me refería a ignorancia no desde el lado del desconocimiento, que puede ser también desde tu lugar de enunciación que puedas desconocer algo. Hay un tipo de ignorancia que es perversa, que tú sabiendo que estás proliferando un discurso errado, igual lo dices con el afán de generar división entre la gente, ¿no? Y eso es, creo, cuando hay una idea de que puede haber un beneficio político de cortísimo plazo, pero ¿a costa de qué? Nosotros no somos cualquier país, como estábamos hablando cuando hablamos de cultura. O sea, nosotros somos un país definido por su riqueza cultural. Un país que está muy lejos de reconocer esa riqueza como riqueza y de aprovecharla. O sea, estamos subaprovechando la nación, el conjunto de tradiciones y naciones que somos a todo nivel, principalmente a nivel democrático, a nivel de convivencia. Reconocer nuestra diversidad y decir, tenemos un montón de diferencias, ahí hay una riqueza, no un problema, no tenemos que homogeneizarnos. Pero además, eso es lo que nos permite decir, somos este país distinto del resto. Y eso tiene, por último, beneficios económicos que pueden traer mucho provecho a la vida de los peruanos, puede generar mucho empleo, puede traer mucha riqueza. Y otra vez vuelvo al ejemplo, porque es un gran ejemplo, el de la gastronomía. Es un ejemplo de cómo un país con una tradición milenaria puede tener una creación contemporánea nueva que se vincula a sus raíces, que las transforma y que las ofrece al mundo de una manera que nadie más las tiene. Lo tenemos en la gastronomía, pero lo podríamos tener en la joyería, lo podríamos tener en el diseño, lo podríamos tener en la moda, lo podríamos tener en toda manifestación artística, creativa, también empresarial,
que haga de nuestra identidad una fuente constante de riqueza, no de valoración solamente de aquello que uno podría considerar medio congelado o digno de estar en un museo, que es valioso por sí mismo, sino como una matriz que permite una creatividad constante. Ahora, coincidimos en algo. Todo peruano y peruana está en su derecho de manifestarse culturalmente y de que esto pueda ser ponderado. Esto aplica también para alguien como Víctor Polay, quien acaba de publicar un libro y cuya presentación ha sido desplazada por la Feria del Libro por motivos de seguridad. A mí me parece que, o sea, la importancia de los grandes principios democráticos está en que los defendamos incluso cuando incomodan. Como decía hace un momento, a menos que se caiga en alguno de los supuestos específicos que deben ser excepcionales, que toda democracia pueda considerar como inaceptables, incitación a la violencia, cualquiera de las razones que uno diga, esto no lo podemos tolerar porque la democracia tiene que protegerse. No tengo idea de qué cosa dice el libro, pero a menos que se demuestre eso, la libertad de expresión tiene que defenderse incluso cuando incomoda. ¿Hay algún daño, alguna amenaza a la seguridad nacional en que un ex emerretista con una cantidad de años en la cárcel publique sus ideas? La democracia permite que discrepemos absolutamente. Uno podrá leer o no, uno es libre de decidir si lee o no, pero una sociedad que limita la libertad de expresión en los casos que incomodan está siempre cerca de limitar la libertad de expresión en los casos que convienen al poder de turno. Y eso es a lo que iba, ¿no? O sea, ¿qué tanto, las industrias culturales están viendo peligrar justamente su autonomía y su derecho democrático a expresarse si es que empezamos a darle cabida a censuras abiertamente de este tipo, ¿no? No le quiero quitar toda la importancia enorme que tiene la posibilidad de censurar una libertad de expresión o una libertad específicamente artística. Me parece gravísimo que la norma nueva deje abierta la posibilidad de que algunas personas, de repente, que representantes de las Fuerzas Armadas, digan, a mí no me gusta esta película porque está contando una historia que deja mal parada a las Fuerzas Armadas. Eso no me parece un criterio aceptable. Que fue un criterio que utilizaron en la dictadura cívico-militar, los militares en tiempos de Videla, ¿no? De hecho, yo lo conté el otro día en uno de los espacios que tengo, la dictadura cívico-militar argentina censuró libros únicamente porque tenía la palabra rojo. O sea, Rojo y Negro de Stendhal fue censurado. O sea, y ahí tú te das cuenta de la escasez de conocimiento y de profundidad, ¿no? El otro día también un grupo, no sé si te enteraste a propósito del caso de la obra La Cautiva, un grupo de personas que estaban justamente a cargo de denunciar la supuesta censura, dice, estaban dando vivas a Abimael Guzmán, pero era una representación teatral. Entonces, hay una falta de criterio para señalar qué cosa es realmente atentar contra la libertad y la democracia y diferenciar los discursos y los espacios, ¿no? Sí, claramente estamos viviendo tiempos mucho menos democráticos, ¿no? En diferentes partes del mundo. Está buscando recortarse derechos que una democracia que aspira a ser tal defendería. Y eso es lamentable. Pero quería añadir algo, y es que con todo lo que creo que debe criticarse con fuerza, el hecho de que quizás se ponga obstáculos donde se había puesto oportunidades, por ejemplo, para el cine regional, con todo lo que hay que criticar con fuerza, que se abra la puerta a posibles censuras, para mí la principal crítica, sin desmerecer estas, que merece esta legislación más reciente sobre el audiovisual, es que se ha desaprovechado flagrantemente la oportunidad de que nuestro país cuente con un esquema legal que permita que el audiovisual peruano esté no solo a la altura de quienes lideran la producción en Sudamérica, como Argentina, como Colombia, como Chile, sino a la altura de lo que significa ser el Perú cuando se habla de cultura. El audiovisual es el mejor vehículo para no solo que nos conozcamos como peruanos, que nos conozcamos en nuestras diferencias, sino además para que nos paremos en el mundo. El audiovisual transmite nuestro acento, transmite nuestra historia, transmite nuestra moda, transmite nuestras danzas, transmite nuestros sueños, nuestras pesadillas, nuestros mitos, nuestros relatos, y el mundo comienza a conocer lo que es el Perú, y los peruanos conocemos la enorme diversidad de lo que es el Perú. Colombia, por ejemplo, viene haciendo un trabajo muy bueno, muy agresivo en sus industrias culturales. O sea, nosotros
reconocemos, solo por poner ejemplos muy cercanos, a Shakira, a Carlos Vives, a J Balvin, a Karol G, a una cantidad, vemos una cantidad de series. Ahora mismo yo tengo el privilegio de ser parte de Delirio, el privilegio de haber sido parte de 100 años de soledad. Hoy se han anunciado todas las producciones de una plataforma importantísima como Netflix que vienen en la segunda parte del año desde Colombia. ¿Dónde están las nuestras? ¿Por qué no están? No están. ¿Por qué no están? Porque en lugar de observar el tema del audiovisual desde una estrechez mental y política, ideologizada, desde la mezquindad de pequeños pleitos políticos contra los que consideran rojos, caviares o lo que fuera, en lugar de hacer eso, tendríamos que habernos puesto a pensar qué país somos culturalmente, qué herramientas audiovisuales necesitamos para que el mundo nos reconozca ampliamente, no solo por la gastronomía, que es una parte importantísima, pero pequeña de toda nuestra cultura. No, en lugar de pensar grande para nuestro país, pequeño pleito y pequeña victoria insignificante que además pone obstáculos en lo poco que veníamos avanzando en un terreno tan importante. México tiene a Pedro Páramo en Netflix. Colombia tiene a Gabriel García Márquez y 100 años de soledad en Netflix. Argentina tiene al Eternauta recientemente estrenado en Netflix. Perú tiene un montón de historias de novelistas peruanos que podrían tranquilamente ser llevadas al cine. El tema es justamente por eso, ¿no? ¿Por qué Perú está tan rezagado? Y aquí va una repregunta. ¿Todavía tienes fe y esperanza de que realmente Perú pueda convertirse en una industria realmente cultural y productiva con todo lo que viene ocurriendo? Tenemos todo lo que se necesita. Tenemos para comenzar un país hermoso con una variedad en su territorio en la que cualquier película del mundo podría hacerse. Estás mencionando estas series en México o en Colombia o en Argentina, pero no estás mencionando la cantidad de películas europeas y norteamericanas que se están haciendo en Colombia, la cantidad de trabajo que se genera en Colombia. Los estándares de producción en Colombia, en Chile, en México están a la altura de Hollywood en un montón de sentidos. ¿Por qué? Porque se ha pensado en proyectar la imagen de Colombia, la cultura de Colombia, la identidad colombiana. No hay que olvidar además que todo esto se originó durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. O sea, esto no es esta cosa tan fácil y tan chata de decir, es el rojerío haciendo películas. No, este fue un acuerdo a nivel de país de decir, necesitamos proyectarnos al mundo. Colombia dijo, no puede ser que simplemente se piense en nosotros como tierra de narcotraficantes. Cada vez que Hollywood nos representa como si fuéramos narcotraficantes. Queremos ser dueños de nuestra propia representación. Eso es el audiovisual. Entonces, es a esa posibilidad a la que hemos renunciado por la irresponsabilidad de abordar un tema tan importante desde la mezquindad política. Y podríamos hablar, por ejemplo, de la agroindustria. La agroindustria peruana tiene una cantidad de productos en el top 5 mundial de producción, de una sofisticación increíble, gracias a una política pública, a una política que decidió no cobrarle impuestos durante tiempos largos para que hubiera inversión, y ahí sí no hay problema. Claro. Y ahí tenemos muchos motivos para estar orgullosos. Pero, por ejemplo, estas políticas se dieron también para grandes agroexportadoras, no para los que hacen agronomía pues, de supervivencia, básicamente, ¿no? Lo cual no dice necesariamente, en mi opinión, que sea malo lo que se hizo. Otra cosa es que sea insuficiente. Otra cosa es no solo que esas políticas no atendieran a pequeños productores y medianos productores, que no tienen la escala de hacer una agroindustria tan grande, pero podrían haber pensado en políticas para conectar. Porque yo pienso, claro, o sea, mucho se habla de la estabilidad económica y del BCR y de Julio Velarde, que ahorita me parece es como el papá de los peruanos que les está dosificando el dinero para que no se desperdicie, ¿no? Pero pienso en cómo el BCR, a través de algunas políticas, también protege siempre a los grandes empresarios y a los grandes exportadores y a las grandes corporaciones mediante swaps económicos que les permiten mantener la estabilidad cambiaria. ¿Qué tanta seguridad tienen los pequeños y medianos empresarios de poder acceder a ese tipo de beneficios? Creo que se podría hablar también de esto, Hay ¿no? hay espacio para hablar de muchas cosas. No está mal que un Estado, que una sociedad estratégicamente decida apostar por algunos sectores. No está mal, durante mucho tiempo se ha dicho, no, la mano invisible, el mercado sabrá. Por supuesto, el mercado como tal cumple funciones importantísimas ahí donde el mercado funciona bien. Donde el mercado no funciona, tiene que haber un acuerdo como sociedad, utilizando también al Estado y al sector privado para levantar esos sectores
que no están siendo tomados en cuenta, pero que tienen un potencial. Lo que quería decir con el tema de la agroexportación es que ahí hay un ejemplo muy claro. Si tú no tenías una legislación con una serie de beneficios tributarios, no podías tener esta producción tan importante como la que tenemos ahora. Esa producción, para mí, tendría que ser el punto de partida desde el cual tú digas, ok, toda la investigación y desarrollo que están haciendo las grandes empresas agroexportadoras deberían estar conectadas, por ejemplo, con la Universidad Nacional Agraria, para que pueda haber estudios de los estudiantes que están estudiando el tema agrario, para que estén en la vanguardia del conocimiento, y tendríamos que ver cómo los conectamos con medianos productores, cómo los conectamos con pequeños productores. Claro. En lugar de decir, como han ayudado solamente a los grandes, tirémonos todos abajo. No, hemos ayudado a los grandes y los grandes han hecho cosas muy buenas, fantástico, pero no nos podemos quedar solo con los grandes. Toda economía necesita motores grandes de arrastre para que los medianos y pequeños puedan funcionar. Igual en el cine, si tú creas un sistema legal que favorezca la creación de grandes productoras de audiovisual, generas con mucho mayor probabilidad la posibilidad de que una productora mediana o una pequeña tenga acceso a más conocimientos, a mejores equipos, a mejores guionistas, a mejores historias. Hay una posibilidad de arrastre. Esto que mencionas es importantísimo, ¿no? El acceso al conocimiento que te permite anticipar, por ejemplo, determinadas cuestiones. Claro, los grandes agroexportadores, las grandes corporaciones tienen acceso a conocimiento que le permite prever ciertas situaciones frente al mercado global, ¿no? Pero si nosotros descentralizamos ese conocimiento y se lo trasladamos a otras personas, de esa manera podemos crear un mercado mucho más igualitario, porque de esa manera no estamos hablando, claro, el mercado se regula solo, siempre y cuando todos estén en la misma igualdad de condiciones para poder competir. El hecho de solamente beneficiar a unos y menospreciar a otros no genera necesariamente esa igualdad, ¿no? Y creo que si bien la igualdad es siempre un valor al que se aspira, y probablemente nunca pueda alcanzarse de todo en una sociedad libre y democrática que tenga competencia, yo quisiera hacer énfasis en la conexión. Es decir, en trabajar conectando, tendiendo puentes. Por eso me refería a esto. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunas empresas agroexportadoras. Decía, claro, aquí tendríamos que tener chicas y chicos que estén estudiando y el Estado peruano debería financiar esos estudios y tener acuerdos con ellos. Lo mismo a todo nivel. O sea, en múltiples actividades yo creo que lo que nuestro país refleja es la falta de conexión. Y ahí volvemos un poco al inicio de la conversación. Esa distancia sin conexión es la fuente de esa desconfianza que tenemos con las autoridades, con el sector privado, el sector público, con los vecinos. Entonces creo que por eso que lo cultural tiene que ser de alguna manera la mesa en un país como el nuestro. No creo que aplique necesariamente a todos los países. Ahora, lo cultural es siempre político también, ¿no? Evidencia una visión política. La convivencia es política, ¿no? O sea, convivimos en la raíz de política, como sabes, es polis, es la comunidad. Inicialmente las polis eran más bien pequeñas. Así nomás no pasaban de 10.000 habitantes, era un distrito, digamos, ¿no? Pero el principio es el mismo. Entonces, todo es político en la medida que todo es convivencia. Y creo que una convivencia sin mayor confianza, una convivencia sin mayor conexión, es una convivencia que difícilmente lleve a la prosperidad. En un país como el nuestro, insisto, yo creo que, no digo que la cultura sea lo único que determine todo, pero creo que la cultura debiera ocupar un lugar central para que nos entendamos, nos conozcamos y nos conectemos. Desde ese tipo de conexión creo que pueden surgir instituciones y prácticas que hagan de nuestro país lo que tenemos en potencia para hacer, ¿no? Salvador, algunos dicen que no se regresa ileso de la política, como tampoco se puede hablar de un ex artista, ¿no? Que ambas profesiones se complementan en algún punto. ¿En qué punto te encuentras tú ahora? ¿Más cerca del arte, más cerca de la política? No, yo estoy de vuelta en el terreno que yo escogí para mí, en el que consideré que era mi camino. Yo primero estudié Derecho con mucho entusiasmo. Yo era un estudiante dedicado y me veía como abogado hasta que, mientras estudiaba, cada vez más fue creciendo en mí esta idea de la actuación, que yo de niño consideraba siempre como un pasatiempo, siempre me apuntaba en la actuación desde antes de la primaria, en la secundaria, en la propia universidad, y en un punto decidí que, a pesar de que me daba la impresión de que tenía un futuro interesante en el mundo del derecho,
mi llamado era a la actuación, y en la actuación descubrí también la posibilidad de escribir y la dirección. Siempre he tenido claro que ese es mi camino. Apareció la oportunidad de servir al país gracias al llamado del presidente Kuczynski y luego al llamado del presidente Vizcarra. Hice mi mejor esfuerzo, pero siempre pensando que era una oportunidad de servicio público y nunca considerando que eso abría para mí un camino político que no he buscado y que cada vez que hablo del tema lo digo con mucha claridad. Pero es cierto que uno no sale ileso. Y está bien, está bien. Una vez que entras al terreno político, supongo que siempre, pero en estos tiempos muy claramente, en estos tiempos polarizados, inmediatamente te paras en la cancha política y dices lo que piensas. En la cancha política ya tiene gente a la que no le simpatizas. ¿Cuántas veces te han tratado de postular y nombrar y asociar a determinada cantidad de partidos luego de tu salida de la PCM? No sé las veces, pero sí sé, y lo sabemos los peruanos, que tenemos una tendencia con mucha facilidad a querer postular a una persona por 1 o 2 episodios, ¿no? Y siempre me ha parecido irresponsable. Creo además que esta tendencia a querer encontrar una persona, un líder, un salvador, un tocayo, tiene también una vinculación con una inclinación a decir que alguien más se encargue. Y creo que o sea, no hay verdadera transformación si no nos encargamos todos un poco de lo que nos toca, ¿no? Y de lo que tenemos enfrente. Ni siquiera tienes que ser miembro de mesa. No, en la vida diaria pues, hay un montón de cosas que podemos hacer para que la sociedad sea mejor. Pues, o sea, simplemente respetar al vecino, respetar la luz roja, hacer la fila. En fin, una cantidad de cosas que no hacemos porque supuestamente nadie más hace. Pero de que, en fin, lo que quiero decir es, yo siempre he sentido una resistencia respecto a la idea de busquemos a una persona, a un nuevo caudillo. Creo que nuestra historia nos ha demostrado una y otra vez que ese no es el camino. Bueno, quien justamente estaba en contra de los caudillos y demostraba también que pues la política está estrechamente vinculada con la cultura es Vargas Llosa, ¿no? Tú tuviste la oportunidad de conocerlo. No lo conocía hasta después de Pantaleón en Las Visitadoras. ¿Cómo fue eso? Fue un momento que recuerdo con mucha gratitud, con mucho cariño, ¿no? Después de la película tuve la oportunidad de conversar con él, hablamos un rato largo, y me acuerdo que una de las cosas que me dijo fue que para él fue una sorpresa ver que la comedia, la sátira que él había escrito en 1973, si no estoy mal, para burlarse del gobierno militar de entonces. Y que le salió muy mal, o sea, adaptada cinematográficamente a él mismo, ¿no? Él codirigió una versión con Camucha Negrete, con el gran José Sacristán, ¿no? Que no he visto, ¿sabes? Que nunca le he podido ver. Yo he visto algunos clips y he escuchado la versión del mismo Vargas Llosa diciendo que ocurrieron toda clase de catástrofes durante esa grabación. Dice, yo debo de ser el único director al que le mandaron el mismo día el contrato un manual de cómo grabar una película. Siempre pasa eso en el cine, además. El cine está expuesto a un montón de contratiempos, ¿no? Pero me acuerdo que me dijo que le había sorprendido que la adaptación presentaba un drama, presentaba un Pantaleón seriamente comprometido con su vocación militar y su deseo de hacer las cosas bien, que eso no le quitaba comedia a la comedia, pero que él no lo había imaginado así. Y que creo que esto fue el trabajo conjunto, ¿no? De los guionistas, de Giovanna Polarolo, Quique Moncloa, junto con Francisco Lombardi como director, que le dieron ese otro énfasis, ¿no? Interesante. ¿Alguna anécdota durante el rodaje? ¿Qué te dijo a propósito de tu interpretación de Pantaleón Pantoja? Él no nos visitó en el rodaje. Lo que me decía era esto, ¿no? Me decía, tú has hecho un héroe trágico. Has interpretado a un héroe trágico, no a un héroe cómico, ¿no? Que la novela tenía énfasis mayores en eso, ¿no? Ya nadie recuerda, creo, poca gente recuerda, los que estábamos en el equipo sí, que en realidad el proyecto era una miniserie. Era una miniserie de 4 capítulos que se iba a hacer en 35 milímetros, en celuloide de 35 milímetros, y ante esa noticia Pancho Lombardi dijo, bueno, pero si vamos a hacer 4 capítulos, con lo difícil que es conseguir material en 35 milímetros, hagamos también una película. Y la película fue la que terminó realmente viviendo. Yo creo que la miniserie se exhibió en alguna parte alguna vez, pero lo que vivió, y además largamente, fue la película. Y tuvimos 13 semanas de rodaje, 8 de las cuales fueron en la selva, y en esas 8 semanas yo bajé 8 kilos del calor.
simplemente el calor, que al menos a mí personalmente me quita el hambre y no paramos de sudar todo el día. Y hay una escena en la cual con Sergio Galiani, que hacía el teniente Bacacorso, teníamos una escena en la que él decía, está fumando, usted no para de fumar, está fumando como un chino, ha perdido peso, te tiene que cuidar. Y yo me levantaba y se me caían los pantalones que habían hecho a mi medida al comienzo del rodaje. Y de hecho, Pancho prefería rodar cronológicamente, pero el cine normalmente se hace de manera fragmentaria. Puedes comenzar por el final, por el medio, ¿no? Pero alguna escena que iba como al medio de la película, o en la segunda mitad incluso, sí se hizo al principio. Y entonces cuando tú ves la película, hay un momento que estamos en una canoa con el teniente Bacacorso hablando en medio del río o de una laguna, y estoy otra vez todo cachetón, porque se grabó temprano, ¿no? Y luego me fui desinflando porque me iba adelgazando. Entonces uno dice, ¿qué pasó con Pantaleón? Se infló de un momento a otro, ¿no? Pero hay un tema, ¿no? Ahí, o sea, tú le preguntas a Pancho Lombardi cómo es ese personaje y todo, y le dijo, hijo, tranquilo, tú eres así de preguntón y ese es Pantaleón Pantoja. Pasó eso. Yo estaba muy asustado porque yo no conocía a Pancho Lombardi tampoco. Sabía obviamente quién era, igual que Vargas Llosa, pero no lo conocía. Y cuando me convoca para hablar y me dice que me quiere dar el papel, me entró pánico. Porque yo había leído Pantaleón, no sabía para qué me estaba llamando. Tú venías a interpretar Shakespeare en el teatro. No, eso lo hicimos luego. También había sido antes y después. Él me había visto en Como te dé la gana, que es otro posible nombre de Noche de Reyes. Y él me dijo, te vi en Noche de Reyes, haciendo de Orsino, y dije, este es mi Pantaleón. Y a mí me dio miedo, porque sentí que, primero, que yo no era Pantaleón. En mi mente yo imaginaba a Bruno Dar, o a Miguel Isa, o a Sergio Galiani. Podía imaginar una serie de compañeros que decían, no me veía Pantaleón. Y como no hice un casting y me dieron el papel, sentí que no me lo había ganado, ¿no? Así que estaba yo muy nervioso. Y efectivamente, una noche, yo creo que en la segunda semana de rodaje en Iquitos, me le acerco en la cena a Pancho y le digo, Pancho, he estado pensando en las escenas que tenemos mañana y creo que en este momento, no sé si tú estés de acuerdo, pero me parece que Pantaleón haría una cosa como esta o como esta otra, ¿no? Porque como él está muy preocupado y me dice, amiguito. Me hizo callar. Me dijo, mira. Esa manera absolutamente loca y obstinada y terca y completamente enceguecida respecto a lo que pasa a su alrededor, con la cual estás buscando al personaje, ese es Pantaleón. Ese es. Como me decía, tranquilo. O sea, y bueno, me ayudó a tranquilizarme. Y tiempo después, durante el propio rodaje, un gran amigo, Ricardo Velázquez, un gran actor que además era asistente de dirección de la película, me dijo, todavía nos faltaban unas semanas, pero me dijo, mira, yo te quería contar que varios en el equipo le habíamos dicho a Pancho que sentíamos que estaba cometiendo un error al haberte dado el papel, ¿no? Que no eras Pantaleón, pero ahora sí sentimos que eres Pantaleón, ¿no? Ya cuando estábamos cerca de acabar. ¿Te dio mucho Pantaleón como personaje? Muchísimo porque no solamente es una película que fue muy bien recibida y además en varios países, sino que es una de esas películas que creo que no ocurre tanto, que una y otra vez se vuelven a transmitir. Se repiten con mucha frecuencia en muchas partes del mundo de habla hispana. Entonces a mí me abrió muchas puertas como actor, hizo que en diferentes lugares se me conociera. Yo creo que sin ninguna duda me abrió las puertas también en Colombia y permitió que yo pueda... Claro, porque la haces con Angie Cepeda, pues justamente. Claro, porque en realidad en la novela es brasileña. Claro, es la brasilera, claro. ¿No? Y Angie ya estaba trabajando aquí en Lima y cuando pensaron en la posibilidad que fuera ella y le consultaron a Vargas Llosa y Vargas Llosa dijo, no hay ningún problema en que sea colombiana. El hecho es que es de un país amazónico y no es peruana, ¿no? Y para Angie también yo creo que fue ella ya había trabajado en Perú, en Colombia, pero creo que el personaje de la colombiana también la catapultó, ¿no? ¿Nunca te molestó entonces que te dijeran Don Panta por todos lados? No, al contrario. Al contrario, es algo que agradezco mucho porque trabajar en la actuación y que se te recuerde muy especialmente por algún personaje. Me acuerdo una vez que estábamos grabando una telenovela que se llamaba Lluvia de Arena, y el alcalde de Paracas en la ficción era Eduardo Chesti, el recordado Eduardo Chesti, y me acuerdo que grabábamos y también la gente de la zona se sumaba y estábamos como extras, ¿no? Y el alcalde hablaba y de repente en plena toma le decían, buena, tío Gamboa. Y siempre he pensado en cómo Eduardo Chesti fue Gamboa para un par de generaciones al menos,
Y creo que algo parecido pasó con Pantaleón, ¿no? Que hasta hoy me digan Don Panta. Acabo de estar la semana pasada en un programa en vivo, en un teatro en Colombia, con el Juan Piz González, que es un personaje ficticio allá en Bogotá, y de pronto desde el público gritaban Don Panta, alguien de Colombia, ¿no? Así que es algo que recibo. Algo sí, que tenemos que agradecerle también a la perubólica, ¿no? También es verdad. Y ahí creo que regresamos al punto anterior. En una época en la que el Perú tenía una producción audiovisual importante, antes de que se privatizara la televisión colombiana, a través de la parabólica veían nuestra programación y le decían la perubólica. Y cuando yo llegué a Colombia me mencionaban un montón de series, te hablaban de Nubeluz, te hablaban de Pataclown, te hablaban de Malicia, de un montón de novelas. Y de Pobre Diabla, que era de Pobre Diabla una también. telenovela que... Yo te soy sincero, por ejemplo, para mí es rarísimo tenerte aquí al frente porque te he visto tanto, o sea, en cine, en televisión, que se me hace extraño, o sea, verte aquí al frente. Es como tener a un personaje que siempre viste a la distancia. A mí me ha pasado lo mismo muchas veces con actores y actrices que mientras crecía también veía, porque la televisión nos presenta de una manera un poco distinta, ¿no? Hay luces, la realidad no es exactamente la realidad, ¿no? Y parecemos pertenecer a alguna otra dimensión, ¿no? Creo que, por ejemplo, Nubeluz era un programa que jugaba específicamente con esa idea, ¿no? Todo sucedía en una nube. Entonces, da la impresión de que quienes trabajamos en la televisión, no solamente a nivel de ficción, ¿no? Puede ser a veces en un noticiero, o puede ser a veces deportistas que vemos solamente en la televisión, parecen habitar esa otra dimensión que, sobre todo en la época en la que la televisión realmente predominaba, que era esta otra dimensión que todos tenían en su casa al mismo tiempo, ¿no? Y siempre cuando por alguna razón encontraba a alguien que salía en la televisión, decía, qué cosa tan rara, porque además es distinto, es un poco distinto, se le ve diferente, resulta que tenía otro tamaño, medía menos o más de lo que parecía, o era más delgado de lo que se le veía. Entonces siempre hay una especie de algo de sorpresa cuando se acorta esa distancia, ¿no? Efectivamente, a mí cada rato me dicen, parecías más alto. Y yo le digo, bueno, ¿qué te puedo decir? Lamento decepcionarte, le digo así. Esta es la triste realidad. Para terminar, ¿qué película necesitamos contar ahora los peruanos? Yo creo que en realidad, yo te respondería diciendo muchas. No hay, así como no hay una persona, un caudillo que nos va a sacar de ninguna situación negativa, no hay una película que nos va a transformar, a pesar de que una película puede tener un impacto inmenso. Claro. Creo que lo importante es que tengamos más de diferentes estilos, con diferentes visiones, de diferentes opiniones, incluso opiniones políticas, pero la posibilidad de manifestarnos, lo que conversábamos hace un momento, y de vernos en un lugar donde no somos meros espectadores, como nos pasa con el cine, sobre todo norteamericano, también europeo, sino donde somos protagonistas. Eso es parte de la magia del Festival Latinoamericano de Cine, que ahora ya se llama Festival de Cine de Lima, ¿no? Pero el Festival de Cine de Lima, que está por cumplir 30 años ya en su siguiente edición, ha tenido el gran mérito de traernos el cine latinoamericano, que es un cine donde somos protagonistas. Es nuestra realidad, o muy parecida a nuestra realidad, es nuestro idioma, son nuestros acentos. La literatura, el teatro, el cine, la música, la plástica, todo aquello donde podamos manifestarnos, necesitamos más, incluyendo las peores versiones, incluyendo las malas películas. Alguna vez un amigo que por su visión política estaba, creo que sin haberlo pensado demasiado, como que automáticamente en contra del cine, me dijo, pero mira esta película, ¿a ti te parece que hay que financiar esto? Le dije, mira, sin malas películas es más difícil hacer buenas películas. Hay que seguir intentándolo. Le digo, juzgar al cine peruano por su peor película es como juzgarte a ti por tu peor día. Tú no eres esa persona de tu peor día. Y el cine peruano ha generado, para nuestra alegría, muchas películas muy buenas que han tocado la vida de muchas personas en nuestro país y fuera de nuestro país también. Entonces, más que una película en particular, más películas, más voces, diversos orígenes, diversas cosmologías, todo lo que el audiovisual es capaz de transmitir. Bueno, yo los invito a que sean protagonistas de esta entrevista, denle like, comenten, suscríbanse. Agradecimiento total a ti, Salvador, sé que tenías una agenda apretadísima y te has dado el tiempo de venir aquí. Un placer conversar contigo, Gianfranco, sigo tu programa, lo valoro mucho, como decíamos antes de comenzar.
la conversación es importante, que nos escuchemos, que tengamos la posibilidad de estar de acuerdo, en desacuerdo, conversando. Eso es una práctica que está en peligro de extinción y que un programa como el tuyo ayuda a mantener viva. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal y pese a muchos con el mismo conductor. Chau, chau.